A veces, los lugares menos explorados del mundo están a solo unos metros de nosotros, justo bajo la superficie. En la selva de Yucatán, México, hay a escasos metros bajo tierra un enorme queso gruyere con pasadizos de piedra caliza llenos de agua. Como ya lo habrán entendido, hoy vamos a descubrir estas entrañas inundadas, deslizándonos por cuevas sumergidas, sumidas en la oscuridad de las tinieblas desde hace miles de años. Aunque estas redes de galerías, que se extienden por cientos, miles de kilómetros, desafían la comprensión, permanecieron mucho tiempo desconocidas. No es sencillo hallar las puertas de acceso, porque para poder deslizarse en estas misteriosas y también un poco angustiantes cavernas sumergidas, hay que encontrar, en la densa selva tropical, pozos naturales, aberturas que, en el suelo, permiten acceder a ellas. Estos abismos llenos de agua, conocidos como cenotes, y que constituyen las únicas puertas para penetrar en estas redes subterráneas, se formaron donde, en algunos lugares, los techos de piedra que los cubren se han derrumbado parcialmente. La exploración de este vasto sistema subterráneo, hoy conocido por ser el más grande de nuestro planeta, realmente comenzó hasta la década de los 80. En esa época, para encontrar estos cenotes, ocultos bajo la densa vegetación en el corazón de la selva, los exploradores incluso utilizaban pequeños aviones que sobrevolaban la selva en busca de grandes agujeros de agua. Muchas de estas aberturas siguieron desconocidas por mucho tiempo. Imaginen que este enorme pozo, entrada a una de las mayores cuevas submarinas del mundo y donde cabe sin problema un edificio de 10 pisos, fue descubierto hasta 1996. Aunque está a pocos kilómetros en línea recta de una carretera muy transitada. Este cenote, donde entra luz por el techo derrumbado, también es mucho más grande de lo que parece. Aunque donde buceamos parece que solo baja a unos 35 metros. El conjunto se extiende a los lados, de donde parten galerías oscuras y estrechas que se alejan de la luz natural. Y al adentrarse en esos pasadizos estrechos, sumidos en la oscuridad eterna, algunos buzos experimentados terminaron desembocando. A casi 120 metros de profundidad, en una sala tan grande como para albergar una pequeña catedral, de la que parten otras redes que siguen inexploradas hasta hoy. Este queso gruyere subterráneo es tan grande que aún no hemos explorado todos sus rincones. Para orientarse en este laberinto de galerías inundadas, tras dejar atrás los pocos puntos de referencia de las cortinas de luz que bailan cerca de los agujeros en el techo cuando el sol está alto, debes seguir una línea de vida continua, un hilo de nylon tenue que, como el de Ariadna, indica el camino y la salida más cercana. Estos hilos, que van de las entradas de los cenotes a los puntos más profundos accesibles para los buzos, sirven como balizas para orientarse. En este universo donde todo acaba pareciéndose envuelto en la misma inquietante belleza. Estas cuevas no son túneles simples, sino redes complejas de galerías y callejones sin salida que se entrelazan en varios niveles. Por eso, quienes organizan expediciones para cartografiar partes de estas redes aún inexploradas tienen mucho cuidado. Antes de aventurarse, estudian cada detalle de la gran telaraña de hilos que se ramifica al alejarse de los puntos de entrada. Aunque parezca increíble, nadie sabe aún cuándo terminan ni hasta dónde llegan estos túneles de piedra llenos de agua. Imaginen que el sistema Saskatoon, con casi 200 entradas, se extiende 222 kilómetros bajo la selva. Y este sistema de galerías, ya de por sí gigantesco, vio recientemente su tamaño casi duplicarse cuando unos buzos descubrieron que en realidad está conectado y por lo tanto es uno solo, con otro sistema impresionante, el de 2 oros.
Este nuevo sistema, Sakaktundosoros, se extiende a lo largo de 372 kilómetros de túneles y pasajes subterráneos inundados. Lo único seguro es que hoy, al sumar estos laberintos de túneles, forman el sistema de cuevas submarinas interconectadas más grande conocido en el planeta. Por lo que se sabe, la península de Yucatán cuenta con más de 6.000 cenotes repartidos en unos 230 sistemas de cuevas diferentes que se extienden a lo largo de un poco más de 1.000 kilómetros de galerías, 1.000 kilómetros de galerías que hasta ahora han sido cartografiadas. Pero se estima que la longitud total de esta red subterránea probablemente supera los 7.000 kilómetros. Y lo más loco de todo esto, quizá, es que si quisiéramos construir nosotros mismos redes tan monumentales, tendríamos que usar máquinas infernales y cantidades enormes de energía. Aquí, la naturaleza solo requirió tiempo y agua trabajando juntos. Sin importar su tamaño, todas estas redes comparten una historia. Todos se fueron formando poco a poco cuando los vastos llanos de piedra caliza de Yucatán emergieron varias veces durante las últimas eras glaciales. Durante cientos de miles de años, el agua de lluvia que corría por la superficie y que estaba naturalmente enriquecida con ácido carbónico se filtró entre las grietas. Se metió en las más pequeñas fisuras, que fue agrandando lentamente hasta que, al ir desgastando y disolviendo a su paso, terminó por erosionar los terrenos calcáreos, abriendo caminos cada vez más anchos. Estos paisajes subterráneos fueron esculpidos y modelados por las lluvias. Dicho de otra manera, actualmente avanzamos por pasadizos cuyos volúmenes han sido digeridos por el agua. Esta agua limpia y cristalina, filtrada por las rocas, fue por mucho tiempo una de las pocas fuentes accesibles de agua potable en esta región calcárea para los mayas. Para ellos, esta fuente de vida y sus pozos subterráneos recargados por lluvias eran lugares llenos de mitos y leyendas. Veían en estas oscuridades puertas infernales y pasarelas hacia los mundos del más allá, posibles entradas a los inframundos llamados Xibalba. Un mundo imaginario que, al contemplar las sombras de las estalactitas iluminadas por nuestras lámparas, uno casi puede tocar con los dedos. Pero quizá más que llevarlos a una atmósfera irreal, es un verdadero viaje a través del tiempo lo que nos ofrecen estas galerías. Aquí se hallaron unos 120 artefactos y reliquias de la época maya y en algunos casos de épocas anteriores. Como vimos, hace unas decenas de miles de años, ustedes podrían haberse paseado en seco por las galerías en las que ahora estamos flotando. Las pruebas más evidentes de que estos lugares no siempre estuvieron sumergidos son la presencia de todas las estalactitas y estalagmitas. Estas solo se forman en cuevas secas por un depósito lento y progresivo. Depósitos que toman siglos, milenios, en formar gota a gota estas flechas minerales entre las cuales nadamos, y que por lo tanto probablemente se formaron todas durante la última era glacial. Antes de que los océanos del mundo subieran casi 100 metros y permitiera que el agua llenara sus redes, deteniendo el crecimiento de todas esas estalactitas. De ese periodo también se han encontrado restos de animales que hoy han desaparecido por completo, pero que, al final del Pleistoceno, vivieron o pasaron por estas cavidades, que en ese entonces estaban secas. Así, los buzos espeleólogos, lo suficientemente valientes y apasionados como para atreverse a adentrarse, aleteo tras aleteo, en los pequeños detalles inexplorados de este mundo, han podido encontrar huesos de perezosos gigantes, osos o protoelefantes, todos datados de hace aproximadamente 15.000 años. Al inundarse estas cuevas, el agua, al dificultar enormemente el acceso a algunos pasadizos, paradójicamente preservó las huellas de quienes las exploraron antes que nosotros. Se hallaron huesos humanos de más de 9.000 años a solo 300 metros de una entrada de este enorme queso gruyere de piedra.
Un queso gruyere, cuya disposición de los agujeros de entrada también nos indica la ubicación de un inmenso cráter. Curiosamente, al observar la ubicación de estos cenotes en la red kárstica del sur de Yucatán, se forma un enorme anillo. Un arco de círculo donde estos sumideros inundados suelen alinearse a 180 kilómetros del punto de impacto. Ahí donde hace 66 millones de años, un asteroide de casi 10 kilómetros de diámetro chocó con nuestro planeta. Así se encuentra una mayor concentración de cenotes en el borde de lo que fue el cráter de Chicxulub, donde el suelo, debilitado por la violencia del impacto, facilitó su formación. Han pasado casi 66 millones de años desde ese cataclismo y en estas cavidades, el tiempo parece fluir distinto, sin la referencia del Sol ni sonidos de la superficie. Más allá de estos letreros, solo las lámparas logran ahuyentar un momento la oscuridad del agua cristalina. Y son pocos los buzos lo suficientemente experimentados como para atreverse a aventurarse en esta sala oscura. Porque cuando tienes poco aire en el tanque, un simple error con las aletas o un mal giro pueden alejarte de tu objetivo y hacer que la muerte sea tu destino. Al girar en un pasillo, algunos eligen desviarse, atraídos por la aventura y lo desconocido, tendiendo nuevas líneas de vida. Al tomar caminos por los que nadie ha pasado aún, se sumergen en lo inexplorado, en esos raros rincones de nuestro planeta que ningún humano ha visto jamás. Avanzan sin saber qué hallazgos les esperan en cada vuelta. Porque aquí, a diferencia de escalar una montaña, donde casi se puede ver la cima y las aristas, nadie sabe dónde termina todo esto. Al girar en un pasillo, los efímeros haces de luz de sus linternas iluminan por unos segundos estos paisajes minerales, antes de que dejen que todo vuelva a sumirse en la oscuridad detrás de ellos. Tal vez por siglos, hasta que alguien pase de nuevo o el techo de piedra colapse. Y cuando uno piensa en los 7.000 kilómetros de galerías que probablemente serpentean solo bajo la península de Yucatán, uno se da cuenta de que la superficie del mundo todavía está lejos de haber revelado todos sus secretos. Un enorme agradecimiento a todos los que nos apoyan en Utip, Tipee o a través del botón Unirse. Este tipo de proyecto no sería posible sin ustedes. Y un gran agradecimiento también a la Ciudad del Océano y al Acuario de Biarritz por haber apoyado la creación de este episodio y por ofrecernos una burbuja alejada del mundo de los terrícolas, un acceso privilegiado a los misterios submarinos. Si están en el suroeste de Francia, visitarlos es imprescindible para disfrutar el mundo marino sin mojarse. En el acuario podrán ver de cerca a muchos fascinantes habitantes de mundos submarinos, tanto de agua dulce como salada. Del otro lado de los cristales de uno de los tanques más grandes de Francia, podrán dejarse llevar por la gracia hipnotizante de una decena de especies diferentes de tiburones, así como por las medusas de otros tanques con sus campanas ondulantes. En la Ciudad del Océano, encontrarán muchos contenidos lúdicos e inteligentes sobre el océano. Gracias a experiencias interactivas e inmersivas, animaciones en 3D y simuladores, podrán escuchar, tocar y sentir las grandes y pequeñas historias del océano. Esto ocurre desde los trópicos hasta el polo, de la superficie y olas hasta las profundidades abisales donde no llega la luz solar.